A comenzar a leer la palabra de Dios. Entonces está en Mateo número 18 desde el 23 al 35. Mateo 18 desde el 23 al 35. Bien, entonces, puestos en pie, hermanos, Mateo 18, desde el 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, esta es tu palabra, Rey, Santo, fiel y verdadero Dios. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, y declaramos que traerá sanidad, restauración, liberación a cada vida y a cada corazón de los que la estamos oyendo y que la oirán más tarde. Bendice, Señor, esta palabra. Dios mío, que traiga los frutos para lo cual tú la has enviado en cada vida, en cada corazón de cada uno de los que están escuchándola, Señor. Dios mío, que cada palabra pueda penetrar profundamente en nuestros corazones, Señor, y sacar de nosotros toda falta de perdón, todo odio, toda venganza, toda ira, toda obra inmunda del enemigo, y traer a nosotros unidad, paz, amor, reconciliación. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Hoy día vamos a hablar de el perdón. Tal vez hemos hablado muchas veces desde este altar acerca del perdón, y hoy día el Señor también quiere que repasemos esto mismo. Amén. Amén. Entonces, lo primero que yo quisiera de alguna manera compartir con ustedes es que cuando uno habla de perdón, mucha gente tiene conceptos diferentes de perdón. Y entonces, uno de los conceptos de perdón es que cuando te dicen a ti si puedes perdonar o cuando tú tienes que perdonar a alguien, la mayoría tiene un concepto
de perdón condicionado. Es decir, si me compras esto o aquello, yo te puedo perdonar. Si tú haces esto, entonces yo te perdono, pero de lo contrario no te puedo perdonar. Es un perdón condicionado. Otro tipo de perdón es parcial. Te perdono, pero nunca olvidaré lo que me hiciste. O sea, al final no es nada eso. Son conceptos de perdón que hay en la sociedad, en las familias, en la gente que nos rodea. Y si nosotros nos ponemos a escuchar cada concepto de perdón, está muy lejos de ser lo que el Señor ha enseñado en su palabra. También tenemos un concepto futurista de perdón. Ahora no estoy preparado para perdonar. Es que no siento perdonar. Tal vez en el futuro te perdonaré. Hoy no estoy preparado. Y así muchos conceptos erróneos de perdón, iglesia. La Biblia enseña un concepto de perdón totalmente diferente a lo que hemos oído. El perdón bíblico es dejar ir libre al que nos ha ofendido. Es dejarlo libre a ese que te ha ofendido, es decir, ok, ya no importa, ve en paz, yo te perdono. Y dejarlo libre, ese es el concepto de perdón. No vale cuestionarse la magnitud de la falta, de la ofensa, de lo que esa persona haya hecho. No vale hacer eso. El perdón bíblico es dejar libre al ofensor, libre. ¿Me entiende? ¿Usted ha dejado libre a los que le han ofendido o sigue usted machacándole día a día la ofensa, sigue recordándosela? ¿Cómo estamos nosotros con respecto al perdón, iglesia? Al perdón bíblico. En el texto nosotros leíamos la historia de un rey que llama a hacer cuentas a algunos siervos de él que le debían dinero o le debían a él, estaban endeudados con él. Y uno le debía 10.000 talentos, eso era muchísimo, muchísimo dinero, iglesia, muchísimo dinero. Y él lo llama para hacer cuentas. Y este hombre viene y le pide perdón, le dice, ten paciencia conmigo, y dice que se agachaba, le suplicaba, pero no es que se arrodillaba, sino que se inclinaba como un perro y le lamía las manos. Y le decía, ten paciencia conmigo, por favor, te lo suplico, qué sé yo. Pero en el fondo del corazón ese hombre no se había arrepentido. Es como un empleado de una fábrica que había robado en la caja, en la parte financiera, y le decía a su jefe, por favor, hazlo por mis hijos y por mi mujer para que ellos no pasen vergüenza. Pero en el fondo él no se había arrepentido de su pecado. Lo que sentía era remordimiento de conciencia por lo que la esposa y los hijos iban a vivir a costa de los errores de él. Pero nosotros, iglesia, debemos enfrentarnos y pedir perdón como corresponde. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser reconciliadores. Y si eso significa pedir perdón, nosotros debemos hacerlo. Amén. Este hombre debía una cantidad de dinero que aunque hubiera trabajado toda la vida, no hubiera podido pagarla. Estaba, como decimos en Chile, encalillado hasta las orejas. O sea, no había cómo pagar eso. Pero él no era consciente de la magnitud de su deuda. Como muchos de nosotros, iglesia, decimos, sí, yo creo que Jesús pagó mi pecado, pero en realidad nunca nos hemos realmente arrepentido de nuestro pecado.
¿Cree usted que realmente Dios le ha perdonado en la cruz del Calvario? Es así mismo como ustedes responden 3, 4, 5, 10 y el resto no tiene idea de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Iglesia, mientras nosotros no tomemos conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, significa que no nos hemos arrepentido. Mientras nosotros, iglesia, no tomemos conciencia que aquí en esta tierra no tenemos cómo pagar lo que Cristo ha hecho por nuestros pecados, iglesia, entonces no nos hemos arrepentido. Cuando tú y yo somos conscientes realmente de nuestro pecado, es porque nos damos cuenta que aquí en la tierra nosotros no tenemos cómo pagar a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Tú tienes cómo pagar lo que Cristo ha hecho por ti? No tenemos, iglesia, aunque toda la vida nosotros trabajemos para pagar al Señor en su obra, adorando, predicando, evangelizando, haciendo millones de cosas para Él, aún así no pagaremos la magnitud de nuestras faltas, iglesia, al Señor. Cuando nosotros somos conscientes de eso, iglesia, recién ahí podemos arrepentirnos realmente delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente le hemos pedido perdón al Señor y hemos dimensionado nuestro pecado delante de Dios? Está desanimado, como que no comió proteínas, vitaminas para decir amén con toda su fuerza. ¿Realmente están convencidos de que Cristo ha pagado un precio grande en la cruz del Calvario? Y que nosotros no podemos pagar, aunque queramos, con nada de esta tierra, iglesia. Aunque traigamos como Salomón 1000 novillos, 1000 ofrendas, 1000 sacrificios para Él, iglesia, no podremos terminar de pagar la deuda que nosotros hemos contraído delante de Dios por nuestro pecado. Y usted dirá, ay, pero qué tanto pecado, pastora. Mucho hemos pecado y el Nuevo Testamento es mucho más exigente que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el adulterio era un pecado penalizado de manera grande y profunda. Había que matar por lapidación o quemar a los adúlteros. Pero en el Nuevo Testamento el Señor dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Hermano, iglesia, ¿quién puede decir que está libre de pecado? Ninguno de nosotros somos libres de pecado, ninguno. Entonces, mirando la palabra de Dios, iglesia, como nuestro espejo, nosotros nos damos cuenta que nada de este mundo, iglesia, puede pagar la deuda que nosotros tenemos con el Señor. Amén. Por eso nosotros debemos pedir perdón, humillarnos delante de Él y pedir que Él realmente extienda su mano de misericordia y de gracia sobre cada uno de nosotros. El hombre, el rey, lo perdonó finalmente. Pero no lo perdonó porque le lamía las manos como un perro o le decía, por favor, ten paciencia. No, lo perdonó porque el rey sabía que nada iba a pagar la deuda de ese hombre, llevándole cautivo porque le hicieron esclavos a la mujer, a los hijos y a él mismo. Los hicieron esclavos y de esa manera aminoraban la deuda, la disminuían, pero no se pagaba totalmente. Entonces el rey mejor dijo,
ok, lo voy a perdonar a este, no porque me suplicó ni porque me lamía las manos, sino porque realmente fue movido a misericordia, iglesia, y lo perdonó, no porque se lo merecía. Y nosotros igual, no es que nos merezcamos el perdón de Dios, sino que es por su sola misericordia, iglesia. Su sola gracia, dígale al que está a su lado, es su sola misericordia, es su sola gracia que puede traer perdón a nuestras vidas. Amén. Es su sola gracia, iglesia. No lo merecemos ni lo vamos a merecer más adelante con ninguna obra ni cosa que hagamos, iglesia. Ninguna cosa puede pagar lo que hemos hecho delante de Dios, nuestro pecado. El rey no ignoró, no dijo, me convenció este hombre, no. Pero ¿sabe qué? Le añadió algo más contundente que la deuda misma que tenía con él. ¿Sabía usted que el rey le puso algo más fuerte, una responsabilidad mucho más grande a este hombre que la deuda que tenía con él mismo? ¿Sabe qué cosa fue lo que le dijo el rey que tenía que hacer? Le dijo que tenía que tener misericordia como él la había tenido con él. El Señor, iglesia, a nosotros nos perdonó en la cruz del Calvario. Nos redimió con su sangre preciosa. Pero el hecho que Él nos haya redimido no significa que ahora nos relajamos y entonces estamos libres de pecado y nos relajamos. No, iglesia. Eso a nosotros debe llevarnos a una mayor consagración para el Señor, a una mayor obediencia y fidelidad a nuestro Dios. Amén. A este hombre le dijo que tenía que tener misericordia como él la había tenido para con él y su familia. ¿Estamos siendo iguales nosotros o nos estamos pareciendo a este hombre que después, durante el desarrollo de la historia, sabemos que él no se había arrepentido y que lo que hizo fue maltratar a su consiervo y lo agarraba de aquí del pescuezo y le decía: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y el otro le decía: ten paciencia, por favor, y le temblaban las cañuelitas y todas las cosas al pobre hombre. Y no, él le apretaba el pescuezo, digo yo, el cuello, y le decía: págame lo que me debes ya, ahora. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los que nos ofenden, iglesia? ¿Es págame lo que me hiciste ahora? ¿Que te atropelle el primer carro que pase en la calle? ¿Que le pase esto y esto otro a tu familia? ¿Cómo es nuestra actitud para con los que nos ofenden? Vamos y despotricamos por las calles y donde quiera que sea la ofensa que nos han hecho y la divulgamos a todo el mundo. ¿O nos enfrentamos como hijos de Dios, conocedores de la palabra del Señor, a esa persona y le decimos: me has ofendido, pero yo te ofrezco perdón en este día, y le abrazamos? ¿Cómo es nuestra actitud, iglesia? ¿Como el del consiervo o como el del siervo que debía 10,000 talentos? Yo creo que ese siervo que debía 10,000 talentos a su rey, iglesia, nos tipifica a ti y a mí, porque muchas veces tenemos la misma actitud de este siervo, que habiendo Cristo perdonado todos nuestros pecados, ladrones, mentirosos, adúlteros, alcohólicos, drogadictos, pendencieros, blasfemos, murmuradores, detractores, de allí nos sacó el Señor y nos perdonó. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien que
se espere un poco porque no estamos preparados para perdonar. ¿Te gustaría que Jesús te diga lo mismo a ti? Espérate un poco, no estoy preparado para perdonar tus disparates. ¿Nos gustaría que Jesús nos haga lo mismo a nosotros? Deja chamuscarte un poco en el infierno. Cuando estés bien chamuscado, ahí vuélveme a pedir perdón. ¿Nos ha dicho así el Señor? No. Él dice que si nosotros nos arrepentimos, realmente Él es fiel y justo para perdonarnos, iglesia. Pero debemos arrepentirnos realmente. Amén. Dígale al que está a su lado: ¿has perdonado al que te ha ofendido? ¿Hemos perdonado realmente al que nos ha ofendido, iglesia? En Colosenses 3, el 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, iglesia, así debemos hacerlo nosotros. Como el rey que perdonó a su siervo. El Señor nos dice a nosotros: de la manera que yo te perdoné, Juan Pérez, Juana de Arco, María, Teresa, Lorena, José, de esa misma manera, hacerlo vosotros. Está ahí, está ahí. Gloria a Dios por esos amén. Gloria a Dios. De la manera que Cristo, iglesia, nos perdonó a nosotros, nosotros debemos hacerlo con el resto. Le salió la voz. De la manera que Cristo os perdonó, iglesia, así debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Sí, mano en los bolsillos, que la pastora grite ahí adelante, que se saque los pulmones hablando, total, que pase al siguiente para atrás la palabra. Hermanos, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Amén. Eso es diferente. Pero ¿por qué nos cuesta tanto, iglesia, perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Lo hemos oído una y otra vez en la palabra de Dios de diferentes maneras. Y todavía no puede ser en nosotros algo vivo que practiquemos de día en día. Cuando yo escucho chismes y murmuraciones de mi persona, a mí me da algo feísimo, no porque sea de mí, sino porque la palabra de Dios nos manda a perdonar y la gente prefiere chismorrear por fuera, decirle al fulano de tal, a la fulana de tal y no venir donde mí. ¿Sabe cuánto mal me hace que usted no me diga la verdad a mí? ¿Sabe usted eso? Porque yo no puedo superarme. Si usted no me dice a mí, yo no me puedo superar, iglesia. Pero si usted viene con amor donde mí y me dice: pastora, usted me ofendió porque me dijo vieja fea, entonces yo voy a decir: perdón, desde ahora para adelante usted no es más la vieja fea, sino una vieja hermosa, una hija del Dios vivo. Claro, retractarme de lo que hice es un ejemplo ridículo a lo mejor, pero es eso lo que nosotros debemos hacer en la práctica. Retractarnos y no volver a cometer los errores que cometemos con el maltrato que a veces nos damos entre nosotros. Los maridos, las esposas, los hijos, en el trabajo, el jefe, el compañero de trabajo.
Un día me contaban una que se mechonearon en el trabajo y cristianas mechoneándose en el trabajo. ¿Qué le parece? Somos llamados, iglesia, a ser embajadores de paz y no de división, dice la palabra del Señor. Embajadores de paz. Por más que a usted le duele y le revuelva por dentro la ofensa, usted debe con amor pararse y perdonar hasta 70 veces 7. Pedro le dijo a Jesús: ¿perdonaré hasta 7 veces al que me ofenda? Jesús le dijo: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso significa lo que sea necesario. Y eso era al día, no era ni siquiera toda la vida, era al día, en un día. Pero ¿somos capaces de perdonar a la esposa 70 veces 7 en un día? ¿O al final mejor la moñungueamos? ¿Al final le tiramos unos garabatos y unas palabras soeces mejor? Claro. Entonces, como cristianos, iglesia, nosotros debemos aprender a perdonar. En el versículo 28 del texto que leíamos dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta que pagase la deuda, iglesia. Nosotros, iglesia, ¿a quién imitamos en nuestro diario vivir? Imitamos a Jesús, a nuestro Señor, que nos dio ejemplo de perdón, que aunque lo escupían, le pusieron corona de espinas en la cabeza, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que esos tipos no sabían lo que hacían? Claro que sabían, pero espiritualmente no tenían idea, iglesia, no tenían idea porque no les había amanecido la luz de Cristo, la gloria del Señor. Nosotros debemos tener la actitud de Cristo de perdonar a los que nos ofenden. Un día una maestra en la escuela llevó a su salón de clase un saco de papas, de potatoes, papas, un saco, una cosa grande, y le dijo a los estudiantes: saquen 1 o 2 o 3 papas, las que sean necesarias, y pónganle el nombre a cada papa de las personas que ustedes han ofendido o que están ofendidos con alguien. Por las personas que no sienten amor, sino rabia, ira, ganas de ahorcarlos, saquen una papa por cada una de esas personas que sienten eso y pónganle el nombre de la persona a cada papa y échensela a la mochila. Algunos tomaban una papa, otros 2, pero otros sacaban 8, 10, 12 papas y le ponían el nombre y la echaban en la mochila y la llevaban en su espalda. Cada día llevaban esa mochila con papas al hombro. Pasaron los días y las papas empezaron a gusanarse. Y esos gusanos trepaban por la mochila y se metían en el lunch que llevaban los niños a la escuela y ya eso no se lo podían comer porque hedía y tenía gusanos. Los gusanos salían de la mochila y se metían por donde encontraban un espacio y entonces eso era insoportable, iglesia. Al final, la hediondez, los gusanos, la putrefacción, el peso de llevar eso todos los días en la espalda. De la misma manera sucede, iglesia, cuando nosotros no queremos perdonar. Llevamos sobre nuestras espaldas a esas personas. Escuche bien,
Las llevamos sobre nuestras espaldas y ellas nos quitan el gozo, nos quitan la fuerza, nos quitan la fe, porque el diablo te dice, no la perdonaste, no perdonaste al fulano de tal, y usted va llevando esa carga día a día, y usted finalmente termina llenándose de amargura, de rencor, de falta de perdón, de ira, de resentimiento, y envenenando a cuanto está a su paso. Así es la falta de perdón. Una persona que tiene falta de perdón y está ofendido y no confiesa su pecado donde debe ser, es como una mochila con papas aguzanadas en el hombro o en la espalda, iglesia. Dígale al que está a su lado, ¿cómo está tu mochila? Dígale. ¿Estarás acarreando papas con gusanos? Es hora de sacarlo fuera. Es hora, iglesia, de sacar la amargura, de sacar el resentimiento, de sacar las ofensas, de confesar nuestros pecados, iglesia. Es hora de alivianar la mochila. ¿No estará usted comiendo pan con gusanos? Tenga cuidado, van a salir de la mochila y se le van a meter en los oídos y le van a hacer cualquier cosa, en su boca, en todas partes. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos realmente cuidado. En Hebreos 12:1 dice lo siguiente: despojémonos del lastre que nos estorba, y en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Amén. Cuando elegimos no perdonar, iglesia, estamos llevando sobre nuestras espaldas a esa persona que no hemos querido perdonar. Así es que tengamos cuidado. En el versículo 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. A los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos, iglesia? Permanecer en pecado abre puertas a los verdugos. Los verdugos son angustiadores, torturadores, espíritus inmundos que han venido a robar, a matar y a destruir, iglesia. Cuando nosotros no queremos perdonar, vienen verdugos a afligirnos. ¿Sabe cuáles son esos? La falta de paz, intranquilidad, temor en la noche, usted no puede dormir. Un día vino uno, era un hombre joven, prácticamente unos 20 y tantos años, y me dice: pastora, no me atrevo a apagar la luz de mi dormitorio en la noche. Y yo lo miré bien, pensé que estaba bromeándome, y le dije: ¿qué? ¿Me puede repetir? Sí, me dijo, no me puedo acostar con la luz apagada, pastora. Y yo le dije: ¿por qué? Me espantó escuchar eso en una persona grande. Eso es para los niños, a mi parecer, o ya preadolescentes, pero no una persona ya adulta. Y me dice: es que no puedo dormir del cargo de conciencia que tengo. Me parece bien, le dije yo, que no duerma por el cargo de conciencia. ¿Y hasta cuándo usted va a dejar que la conciencia lo acuse y no va a pedir perdón? Es bueno preguntarnos, iglesia, ¿hasta cuándo vamos a dejar que los angustiadores nos roben la paz, iglesia? ¿Hasta cuándo usted va a dormir con la luz prendida por no confesar su pecado, su maldad, sus ofensas? ¿Hasta cuándo? El miedo es lo contrario de la fe. El miedo es un arma del diablo. El miedo, iglesia, no permite a los hijos de Dios actuar, hacer nada. El miedo te encadena, te ata. Por eso el diablo ocupa esa arma para afligirnos. Porque una persona con miedo
no es capaz ni de levantarse a apagar la luz del miedo, iglesia. Así son estos verdugos. Ira. ¿Ha visto usted gente que amanece con el pie izquierdo, decimos en Chile? Ah, no, ya este se levantó con el pie izquierdo, ya jodió. O sea, ya aquí no hay nada más que hacer que salir arrancando. Hasta que amanezca el día siguiente y a ver con qué pie amanece. Iglesia, esos son los verdugos, los torturadores de tu vida. Ya, deja de pasarte rollos y cuentos. Amén. Nosotros debemos atar y echar fuera esos angustiadores de nuestra vida. Desilusión. Esperabas mucho y recibes poco. Ah, es que yo me imaginé que la pastora era no sé qué cosa. Un ángel con alas aquí abajo. No, soy una persona común y corriente. Tengo muchos errores y si usted me los busca va a encontrar por millones. Se lo digo de antemano para que no se desilusione conmigo. Y nunca me busque como amiga porque yo no soy amiga de nadie. Porque se desilusionan porque yo abracé a otra o a otra persona le dije que le amaba y ya se ponen envidiosos, celosos y ya se hieren en el corazón. Yo he venido aquí para discipularle a usted. Para hacerle discípulo de Cristo, no para sobarle el lomo ni tener amistad con nadie. Amén. Amén. Y eso lo tenemos que entender con madurez. Que el Señor nos ayude a madurar, como decíamos la semana anterior. Amargura. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es también algo que viene de parte de los verdugos, afligirnos. Iglesia, dejemos la amargura. Las enfermedades, la artritis, la hipertensión arterial vienen generalmente por gente que está herida en el corazón y no quieren perdonar. Un joven de 16 años se fue de la casa porque se dio cuenta que su mamá era una prostituta y no la quiso perdonar, se hirió y nunca más volvió a casa. Su madre envejeció y se enfermó para morir y nunca más vio a su hijo. Ella se volvió cristiana al final de sus días y anhelaba pedirle perdón a ese hijo, pero el hijo no aparecía por ningún sitio. Ella mandó poner fotos de su hijo de cuando era de 16 años, lo que alcanzó a quedarse consigo, y publicó por todo el centro de la ciudad. De pronto un día llegó ese hombre que ya era un adulto a visitar a su madre en el lecho de muerte. El hombre tenía un problema severo en la columna, iglesia, severo, muy severo. La madre, como pudo, se levantó, le pidió perdón y abrazó a ese hijo, y el hijo también le pidió perdón a la madre por haber mantenido esa amargura y por no haberle visitado nunca más. La cuestión es, iglesia, que en ese abrazo que ellos se dieron, algo sucedió en el mundo espiritual y ese hijo fue sanado. Fue sanado. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados, iglesia. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Iglesia, a lo mejor la artritis que usted tiene, la enfermedad respiratoria, el asma, ni siquiera es por una cuestión de clima o de virus o de no sé qué, de herencia. A lo mejor es porque usted
usted no ha querido perdonar a alguien y de la boca para afuera usted dice, sí, yo le he perdonado, pero en realidad no lo ha hecho de corazón. En el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo hay que hacer el perdón? De todo corazón, iglesia, de todo corazón. Dígale al que está a su lado, es de todo corazón, mijo, que debemos perdonar. Es de todo corazón, mijo, que debemos perdonar. De todo corazón. No entre que, yo te perdono, pero nunca me voy a olvidar de lo que me hiciste. Ahora no, porque no estoy en condiciones de perdonar. No, señores, usted o perdona o no es un hijo de Dios. Porque el que conoce a Dios, perdona y ama, porque Dios es amor, iglesia. Amén. Amén. Nosotros debemos perdonar de todo corazón. En Mateo 6:15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, dígale al que está a su lado, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tampoco, iglesia, Él nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. El perdón no es un sentimiento, es un mandato divino. Perdonad para que seáis perdonados. Es un mandato divino. Amén. Corrie ten Boom, una mujer que cuando niña a ella y su familia les llevaron a un campo de concentración nazi. Cuando ella escapó de la muerte, porque a su hermana sí la mataron en el campo de concentración y ella vio cuando le dieron muerte a su hermana y a su familia, pero ella escapó con vida, se dedicó a hablar sobre el perdón, sobre la paz, y estaba una vez dando una charla en Frankfurt, Alemania, sobre el perdón, y cuando terminó su charla, se le acercó un hombre cabizbajo, lentamente, pero que no le mostraba la cara. Y cuando llegó donde ella, le dijo, yo soy el verdugo que maté a tu hermana en el campo de concentración. Y ella dice que no pudo perdonarlo ni mirarlo a la cara. Lo que sentía era un odio tan grande hacia él y quería estrecharle la mano porque el Espíritu Santo la empezó a redarguir y le decía, eres tú mi hija, debes perdonar porque yo te he perdonado a ti. Dale la mano a ese hombre. Y dice que ella quería estirar la mano para ese hombre y dice como que algo le jalaba para atrás su mano y no podía darle la mano al hombre. Hasta que al fin venció el Espíritu Santo en ella y pudo darle la mano al hombre y abrazarlo y perdonarlo. Pero ¿sabe lo que dijo Corrie ten Boom después de este episodio? Dijo, nunca experimenté una liberación tan grande como esta en mi propia vida. No era él, sino yo misma la que estaba cautiva. Iglesia, cuando nosotros perdonamos, somos nosotros mismos los que somos liberados. Amén. Usted y yo, cuando otorgamos perdón, iglesia, experimentamos la más grande liberación en nuestra vida. Perdonémonos, iglesia, las ofensas unos a otros, como Cristo nos ha perdonado. Amén. En Hebreos 12 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean
contaminados. Es tiempo de dejar la amargura, iglesia. Es tiempo de entregar al Señor todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas, de rendirnos a Él, iglesia, y venir a sus pies por sanidad. No busquemos en nadie la venganza. No busquemos, iglesia, que las personas nos paguen lo que nos han hecho. Es Dios nuestro juez y nuestro abogado, dice la palabra del Señor, y Él dará a cada cual según se lo merezca. Él es juez justo. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Amén. En cierta ocasión, un joven de 17 años que había bebido alcohol salió a la calle en su carro y atropelló a una joven niña. Y entonces le dieron una sentencia a prisión por algunos años, y más encima él se dedicó a hacer obras sociales que tenían que ver con declarar que no se debe conducir cuando se ha bebido alcohol. Y entonces los padres de la niña pidieron una indemnización de 1,5 millones de dólares. Pero dijeron que ellos se conformaban con que Kevin fuera cada viernes llevándole $1 por 18 años a la casa de ellos. O sea, este joven debía ir cada viernes por 18 años a dejarles $1 a la casa. ¿Qué querían ellos? Era recordarle lo mal que había hecho él y ponerlo en gran dolor y amargura por lo que había hecho. La pregunta es, iglesia, al final de esos años, cuando ese joven hombre terminó de llevar ese $1 los días viernes a casa de esos hombres, la pregunta es, ¿tendrían paz realmente en esa familia esos padres? ¿Tendrían verdadera paz? Al contrario, iglesia, cada viernes que ellos veían a ese joven hombre llevarles esa libra, ellos se recordaban a sí mismos el odio, la ira y la venganza que tenían en su corazón. Recordaban a su niña muerta como algo horrible. No podían tener paz ni dejar en paz esa muerta. Iglesia, no busquemos nosotros nuestra propia venganza. El Señor es el único que puede juzgar de manera justa y efectiva todas las ofensas que nosotros recibimos. Que Dios nos ayude. Póngase en pie. La palabra de Dios dice en Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. En Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, iglesia. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hay aquí en este lugar personas que están ofendidas. Yo les voy a pedir que humildemente se acerquen luego de esta oración a las personas y se pongan a cuentas. Amén. Amén. Inclina tu rostro. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, y tan fuerte. Gracias, Dios, porque frente a tu palabra somos convictos de pecado y no podemos defendernos, Señor, porque tu palabra es santa, fiel y verdadera. Y apunta justamente donde está la herida en nuestro corazón, donde está la ofensa en este día, Señor. Te pedimos perdón por haber guardado ese rencor por tantos años, esas ofensas,
esa amargura y esa falta de perdón. Te pedimos perdón a ti primeramente, Señor, por haber guardado esa amargura y no haber perdonado de la manera que tú nos has perdonado a nosotros. Dios mío, tú nos has dado ejemplo de amor y de perdón. Queremos imitar tu conducta, Señor, tu comportamiento mientras estuviste en tu ministerio terrenal. Fuiste todo un hombre, pero sin pecado, dice tu palabra. Dios, ayúdanos en esta hora a mirar con tus ojos, Señor. Ábrenos los ojos y que podamos ver nuestra herida, nuestra llaga, Señor, y podamos pedir perdón. Que si estamos arrastrando sobre nuestras espaldas la ofensa, el pecado, Señor, la amargura, que podamos en este día confesar delante de ti que hemos pecado, Señor. Si hemos guardado esa ofensa por muchos años y hemos traído a nuestra vida enfermedad, dolencia, amargura, Señor, ira. Si hemos traído, Señor, espíritus que nos afligen, si hemos dejado puertas abiertas a enemigos de nuestra alma, de nuestra familia, que vienen a robar, a matar y a destruir, Señor. En este día queremos pedirte perdón a ti y perdonar a todos los que nos han ofendido. No importa la envergadura de la ofensa. En este día, Padre, queremos perdonar a todos los que nos han ofendido y perdonarnos nosotros mismos si hemos ofendido, si hemos maltratado, si hemos dicho cosas que no convienen, Señor. Si hemos sido irascibles y en nuestra ira hemos cometido imprudencia, Señor, y hemos pecado. Perdónanos, Señor, si de nuestra boca han salido palabras soeces, porque hemos estado enojados, enrabiados o palabras maldicientes. Ayúdanos a controlar nuestra conducta, a tener dominio propio, Señor. Ayúdanos, Dios poderoso, en este día. Encomendamos a ti nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Queremos ser libres de todo opresor, de todo angustiador, Señor, de todo lo que aflige nuestra alma por no querer perdonar las ofensas. Dios mío, desde este día procuraremos con diligencia, Señor, esforzarnos por hacer las cosas a tu manera, Señor, y no a la manera nuestra. Ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado a nosotros, a ser llenos de amor, de misericordia. Danos paciencia, Señor, para tolerar la falta de nuestros hermanos y, Dios mío, pasarles por alto. Gracias, Dios. Encomendamos a ti nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.